Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este video explicativo sobre lo que son los conceptos de condonación, compensación y confusión de las obligaciones dentro del derecho civil. Mi nombre es Sergio Vigil y vamos a estar tratando un poco sobre estas tres variantes y de qué manera se ven involucradas dentro de la jurisdicción panameña, específicamente en el Código Civil de la República de Panamá. Antes de iniciar la explicación de estos términos, me gustaría aclarar que la condonación, la compensación y la confusión forman parte de los distintos modos de extinción de las obligaciones. Cabe destacar que no son los únicos modos que existen, pero sí forman parte de esto. Habiendo explicado esto, ¿qué es la compensación? La compensación tiene lugar cuando dos personas son deudoras y acreedoras al mismo tiempo. Y la compensación es un mecanismo que permite a las dos partes con deudas recíprocas extinguirlas hasta la cantidad menor. Ejemplo: Juan le debe a Pedro 1000 balboas y Pedro le debe a Juan 500. En este caso, la deuda de Pedro se extingue, mientras que la de Juan se reduce a la menor cantidad, que es $500. ¿Cuáles son las características de la compensación? Una de las características principales de la compensación es que debe producirse cuando las deudas son líquidas y exigibles. Se extinguen ambas deudas hasta la menor cuantía, como el ejemplo que vimos anteriormente, y se aplica cuando las deudas son de dinero o de bienes fungibles de la misma calidad y especie. Cabe señalar que la compensación tiene maneras de no ser posible. Por ejemplo, cuando la parte acreedora renuncia a ella, cuando no se cuenta con algo que sea equivalente a la deuda generada, o cuando los créditos son imprescindibles para el sustento del deudor. ¿Cuáles son los efectos de la compensación dentro del derecho civil? Número 1. Extingue cualquier acuerdo relacionado con productos crediticios. Cabe señalar que todos estos efectos son posibles porque la meta final de la compensación es precisamente la extinción de la misma. ¿Qué es la condonación? La condonación de una deuda es un acto jurídico que se manifiesta cuando un acreedor decide liberar a su deudor de la obligación. Este proceso puede abarcar la totalidad de la deuda o solamente una parte de la misma, y puede llevarse a cabo mediante manera gratuita u onerosa, lo que significa que podría implicar contraprestaciones por parte del deudor. Algunos efectos de la condonación pueden ser: número 1. Extinguir la deuda para el deudor. Número 2. Exigir el derecho a crédito o al derecho a cobro por parte del acreedor. Número 3. Entrega del documento privado justificativo del crédito por parte del acreedor y del deudor. Es importante distinguir que dentro de la condonación debe haber un documento previo que certifique específicamente el perdón de la deuda por parte del acreedor al deudor. Ejemplos de condonación. Podemos distinguir entre estos ejemplos los siguientes. Número 1. Un prestamista condona parcialmente la deuda de un deudor a cambio de una contraprestación. Es decir, un prestamista perdona la deuda de un deudor a cambio de un servicio o a cambio de un bien. Otro ejemplo podría ser un banco que condona la deuda de un cliente como un préstamo personal o una tarjeta de crédito en casos de extrema necesidad. Debemos distinguir que hay diferentes tipos de condonación y las podemos clasificar en las siguientes formas. Número 1. Condonación voluntaria, que es la que se da cuando el acreedor renuncia a cobrar la deuda por su propia voluntad. Existe también la condonación forzada, que es en la que el acreedor se ve obligado a renunciar a la deuda en caso de quiebra o concurso de acreedores. También podemos distinguir que existe la condonación pública, que se da cuando el deudor es un organismo público en situaciones excepcionales. Existe también la condonación inter vivos, que se da entre acreedores y deudores con vida, y también tenemos la condonación mortis causa, que es a razón de la muerte del deudor y se da como un legado de perdón tras el fallecimiento del mismo. ¿Qué es la confusión de las obligaciones? La confusión de las obligaciones es un fenómeno jurídico que se produce cuando una persona es acreedora y deudora al mismo tiempo, lo que extingue la obligación del pago y también se conoce como fusión de derechos y deberes. Hay diferentes casos en los que puede ocurrir la confusión
de las obligaciones, como son los siguientes. Cuando un deudor se convierte en heredero del acreedor. Cuando un deudor se casa con el acreedor. Y en el ámbito tributario, cuando el acreedor se convierte en deudor de la obligación tributaria. Es importante señalar que si la confusión cesa, la obligación renace automáticamente. Es decir, como el ejemplo de el deudor que se casa con el acreedor. Al momento del divorcio, ya la confusión cesa y la obligación renace automáticamente. La condonación en la legislación panameña se ve regulada dentro del Código Civil, dentro de los artículos 1073 al artículo 1077. La confusión de los derechos también se ve regulada dentro del Código Civil en los artículos del 1078 al 1080. Siendo así el 1078 el que nos indica que quedará extinguida la obligación desde que se reúnan en una misma persona los conceptos de acreedor y de deudor. Se exceptúa el caso en que esta confusión tenga lugar en virtud de título de herencia si ésta hubiese sido aceptada a beneficio del inventario. Es decir, que dentro del Código Civil panameño nos indica que se extingue automáticamente la deuda en el caso que una misma persona tenga los conceptos de acreedor y deudor. Y de la misma forma, la compensación se ve plasmada dentro de la jurisdicción panameña en el artículo del 1081 al 1088 del Código Civil. Para terminar y a modo de resumen, me gustaría decir que los tres términos compensación, condonación y confusión no son más que los diferentes modos que tenemos para la extinción de las obligaciones. Cabe resaltar que no son los únicos, pero sí forman parte de los mismos. La compensación no es más que la deuda recíproca entre acreedor y deudor que puede ser saldada con bienes fungibles de la misma calidad y especie. La condonación no es más que el perdón de la deuda por parte del acreedor al deudor